Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Podcametrajes. Un capítulo, este sí que es especial. Ahora sí, vuelvo a la rutina de decir que es un podcast especial porque vamos a hablar de una película argentina. ¿Pero por qué es especial? ¿Por qué Argentina? No va por ahí el tema. Es porque estamos con un experto en Eduardo Sacheri. Bienvenido, Remigio. Saluda a la audiencia. El otro día Ya no era eres profesor. Soy Ya experto. no eres experto, eres tú mismo hablando de Eduardo Sacheri, gran escritor de El secreto de sus ojos. Perdón, El secreto de sus ojos, gran película. ¿Como gran libro o gran película? No, lo que pasa es que el escritor del libro hizo también el guión de la película. Sí, po. Sí. Y ahora se ¿Cómo estrena- olvidarlo? ¿Cómo olvidar? Y Gran por película. ende, esta película tenía que ser... Yo quiero decir una cosa. Yo leí el libro Ah, hace está bien. un año, creo, por lo que me acuerdo. Y cuando supe que iban a hacer la película, dije, oh, qué buena, van a hacer la película. Pero me mantuve en el... ¿Cómo podríamos decirlo? Me mantuve esperándola, pero no haciéndome tantas expectativas. Vamos a decir, o voy a decir ahora que las expectativas que no tenía tantas, igual se cumplieron en regla general, en realidad. Estamos hablando de La Odisea de los Giles, que es una película de Sebastián Borenstein y protagonizada por tu amigo personal, Ojalá sea mi amigo personal. Ricardo Darín. ¿En serio una película de Eduardo? Claro, es una película ¿Sacheri? argentina sobre Eduardo Darín. Oh, Y entonces también es el guionista también es Eduardo Sacheri. Sí, esa es como la gracia de esta película, ¿no? sí, po. O sea, Sí, por lo po, que la como esperamos que- de alguna forma. O sea, tú la esperaste, me contagiaste porque también Sacheri a mí me gustó el libro El secreto de sus ojos. te provoca cosas, Y Sacheri. llegué hasta la mitad de... Pucha. Bueno, a todo esto está basado en La noche de la usina. ¿Qué es el libro? Claro, que es el libro, que así se llama. ¿Qué es usina? Lo acabamos de googlear. Sí. Debo confesarlo, y usina es como un lugar donde se almacenan muchos generadores eléctricos que proporcionan energía a la población. Entonces, yo quiero escucharte, Remigio, porque tú eres el experto, leíste el libro. Yo me acuerdo que tú cuando lo estabas leyendo, ¡oh, qué buen libro! ¡Ah, ja, 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 ja! A todo esto el libro ganó el premio Alfaguara el 2016. O 2017. Ahí no estamos. somos Porque pésimos. yo quería decir ese dato. 2017. 2017. Entonces, ¿ves? El experto ahí. No, yo soy el conductor subrogante. No, solamente. por eso, güey. Pero el experto en Sacheri tenía que Tenía dar que el... corroborar. Yo solamente lo hice tenía para que tú el experto, para claro. que quede claro que era el experto en Sacheri. No me considero un experto en Sacheri. Me gusta harto, me gusta Fue a bastante. Argentina solamente a buscar los libros que no se han publicado en Chile. La dejo ahí. Pucha, Sacheri. Acá el problema es que no lo pescan mucho. No Es que- sé, en Chile como que... Pero no encontré que Sacheri en literatura, desde el bien desconocimiento, pero un poco yo he ahondado en sus novelas, en lo que se tratan un poco, son bien como... Hablan mucho de Argentina, Sí. de la cultura, obviamente, quizás, pero habla mucho de la cultura, es medio regionalista en Sí, ciertos puntos. hay un paralelo, en cierta medida, un paralelo con lo que hace Hernán Rivera Letelier. Ah, claro. Porque a mí Hernán Rivera Letelier como que no soy muy... Incluso creo que no he leído nada. Creo que lo único que he puesto como atención es el fantasista. Ya, pero Sacheri como que tiene dos instancias. Una que es la instancia de la novela y la otra la instancia de los cuentos. Los cuentos son como más relacionados con fútbol en realidad. Es que son como la cultura misma de Claro, Argentina. la cultura misma de Argentina va traspasado por la cuestión futbolística. Ya, pero yo me hice expectativa de la película. Yo creo que la película me cumplió una expectativa a nivel general, en el sentido de que yo no me esperaba que fuera igual que El secreto de sus ojos, porque El secreto de sus ojos era un drama policíaco, podríamos decir, Claro, un tenía- drama histórico policíaco, como hablando de géneros, y esta era netamente una comedia. Y yo creo que te lo había dicho anteriormente, que yo me esperaba en cierta medida cómo iba a trabajar Sacheri junto con el director, que ellos dos escribieron esta película, cómo iban a trabajar la comedia en sí, po. Y creo que sí lo tomaron de buena manera, pero como que siempre me faltó algo. Me faltó un ¿cómo podríamos decirlo? Algo que me fascinara dentro de la película. Y como que no logré captar eso. Yo creo que puede ser porque
era una comedia al fin y al cabo, la quisieron presentar como una comedia, no ahondando mucho en el drama, aunque yo creo que hay una parte que es muy buena, que es nombrando una que se me viene a la cabeza en estos momentos, la parte donde la esposa del protagonista, el protagonista se llama Perlassi, que es un exjugador de fútbol, que tiene una bencinera, ¿cómo se podría decir? Una bencinera en un pueblo bien chico. Sí, pues es como un pueblo bien chico, que es como que fuera un pueblo al lado del Wynn, una cosa así. Y Wynn es la ciudad importante ahí, una cosa así. Y, sin desmerecer a Wynn. Sí, pues. O a Paine, no sé, podríamos decir eso. Que son como 50 casuchas, no sé. Bueno, el punto es que en esa escena la señora de él lo sale como a defender respecto de algo que había ocurrido, porque algo que lo estaban acusando. Pues. Bueno, vamos a hablar como en cierta medida de la historia, de qué se trata esta película, o de qué se trata esta historia. Ocurre que en el pueblo... era el año 2001. Ese es un gran dato. Un gran dato. Es que yo iba a eso con la película. Quizás la gente que no sabe, que no cacha un poco, quizás no pudo haberse contextualizado o no pudo haber entendido. En ese caso, la película y el libro en sí es muy regionalista. Da por sentado que tú cachai de qué están hablando. Y creo que no es así. Claro. Creo que no es así porque, por ejemplo, cuando estábamos en el cine, yo creo que hay muchas personas que estaban medias perdidas de lo que era lo que había pasado en agosto del 2001. Por ejemplo, incluso la película como que da ese... Sí, pues de hecho es muy bueno que sale hablando de la Rúa, ¿era el que estaba hablando, no? No, creo que no era de la Rúa, no sé, no me acuerdo. La cosa es que había una escena de la época... Bueno, contextualicemos. Continúa. 2001, Argentina. Se inicia el famoso corralito donde los bancos no es que se apropiaron de la ¿cómo se llama? De los ahorros de los argentinos, sino que en cierta medida lo que pasó es que por una cuestión de que la economía casi quebró o se arruinó, claro, o que una crisis muy grande, había una especie de corralito en el sentido, ¿por qué corralito? Porque la gente no tenía derecho a sacar todo su dinero de una, sino que había un mínimo o un máximo en realidad de 250 pesos que podían sacar al día, una cosa así, o al mes. Ahí no estoy muy seguro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que antes de eso vemos que hay en un pueblo, que es el pueblo donde ocurre la historia, se le ocurre a algunos vecinos de este pueblo se le ocurre la idea de hacer una cooperativa. La cooperativa necesitaba de comprar un sitio determinado y una especie de... ¿cómo podemos decirlo? Parece que era una cuestión avícola. Una avícola, claro, no una cosa... No era una avícola de pollo, era como para... abandonada. Pero no era una avícola de pollo, era un caso. Grano. Claro, me acuerdo un poco para del coleccionar, libro claro. Entonces el punto es que ellos tenían que comprar esa parte que estaba abandonada. Estaba abandonada en el pueblo hace muchos años ya. El punto es que le ofrecen una oferta al dueño y ellos tienen que juntar dinero. El punto es que en uno de esos días cuando Perlassi va a pedir un préstamo porque no pueden juntar todo el dinero, el ejecutivo del banco le dice: la única opción en la cual yo te pueda dar el dinero es que todo lo que juntaste tú y que tienen ahora en una especie de como una bodega, así como donde uno no deja, era como que no deposita el dinero, sí que uno lo guarda. Uno lo guarda, sí, una caja de seguridad. Claro. Que lo deposite a su cuenta y que como ya tiene esa cuenta, claro, y que esa plata la deposite en dólares y ahí el crédito va a salir en 3 días, le dije. El punto es que ahí celebran porque le van a dar el crédito, porque ya está todo muy bien. Y que lo que ocurre que ahí empieza la película a darte como a entender de que estaban en agosto del 2001 y justamente ocurre al otro día, claro. Justamente al otro día ocurre esto del corralito. Claro. Y se va a carajo Argentina. Claro. El punto es que no pueden sacar el dinero de vuelta.
hay uno que se enoja con A mí me da mucha Perlace. risa, perdona, Remy, me da mucha, es que me acordé del libro inevitablemente. Yo ¿Ya? llegué hasta la mitad, no soy como tú, no soy Mateo. Y llegué hasta la mitad y me acuerdo mucho porque ellos calculan cuánto se van a demorar sacar mensualmente 2.000 pesos. Sí, y po. se demoran 20 años en sacar todo el dinero que Sí, habían po. depositado. Sí, po, y es como que en cierta medida como que como que no hay esperanza, po. No, No hay esperanza. Pero ocurre una cosa, que ahí se expresa o se descubre que hay un villano detrás de todo esto. claro. Que hay un que tipo manipuló que Perlazi depositara el dinero en el banco. Claro, para Porque ellos que depositaron en dólares. sí, po, Y lo hicieron ese era depositar el lo dinero, importante. el dólar en pesos. Sí, Y él lo que hizo fue que después él sacó todo el en dólar. pesos, pero los cambió a dólares. Claro. O sea, todos sus pesos los cambió a dólares y los sacó. Sí, po, Y se llevó todo el efectivo del banco. en dólares. Po. Que lo que convenía en ese momento Claro. era obviamente que tener dólares no era peso. Como hasta ahora, por el peso argentino no Nunca es como habrá que gustado lo suficiente. sí, po, Y ahí parte la película y ahí parte la gran premisa que es que ellos se enteran de que el villano, ¿cómo se le llama el hizo villano? Le hizo esta, ¿cómo se llama? Mansi. Este truco o esta jugarreta junto con el ejecutivo de banco. Claro. No olvidemos que el ejecutivo de banco También obviamente que le participó. dice eso porque sabían que se iba a venir esta catástrofe bancaria y en cierta medida también la película te trata de retratar de que no era, y obviamente que no fueron los únicos defraudados acá, no, fueron una como nación. una nación que donde los trabajadores tenían su Su dinero, guardado. lo tenían guardado en los bancos y los bancos los defraudaron. De hecho, ¿qué pasaría si aquí en Chile ocurriera lo mismo? Estaríamos todos cagados porque al final ya muy poca gente maneja efectivo. Todo lo Sí, transcurre po. con red compra. Sí. Y te dejaran sacar 10 lucas mensual, 10 lucas semanales. No. Todo se iría eso Al es lo que pasó en carajo. Argentina. En el fondo. Sí, po, eso es lo que pasó. Entonces ahí los Perlazi junto a los demás se enteran de que el otro tiene creó una bodega en un peladero y Una tiene bóveda. una bóveda y guardó Una todo el bóveda. dinero y ellos tratan de hacer Perlazi, justicia. Perlazi el primer momento ahí dice no, es que no quiere. ¿Y por qué no quiere? Porque el tipo está en un duelo. Porque murió la esposa en un accidente. Fue en un que accidente. inevitablemente, yo creo que es una de las mejores escenas que yo, hasta el momento que leí en el libro, que me encantó mucho, de ¿Ya? la muerte del accidente automovilístico que detonó en la muerte de la esposa de Perlazi. Que yo ahí decía Sacheri, maestro, así como ídolo. Porque una cosa es contar una historia como lo estás haciendo tú. Quizás pésimo, yo no sé quién para criticar tu narración de acuerdo al resumen de la película. Pero Sacheri se va en otra onda. Él no describe un accidente. Yo no me cuidado, acuerdo. va a un auto, se enfrenta a otro y ¡pam! ¡Pum! ¡Zas! Porque también ocupa onomatopeya en el libro. Y no describe ese tipo de accidentes, lo describe desde otro punto de vista. Las casualidades de la vida. Claro. Uno de repente tiene una vida, la vida la da bote, le va bien, y así empieza ese capítulo donde describe un accidente que es muy hermoso y muy trágico. Sí. Y en el libro, ¿tú encuentras que el libro literario, desde el punto de vista literario, es complejo adaptar al cine Yo esa creo- historia? Porque no sé si el grueso de la historia está plasmado en la película. No, el grueso del libro no. No, Porque pero de historia. la historia- El El tratamiento de la Claro. historia en general, la historia como el inicio, el desenlace y la conclusión de los personajes. no era complicado. Incluso yo creo que era bastante claro cuál era la etapa. Claro. Como la etapa primera era De la presentación. etapa hasta que se enteran de que hay un villano que le robó el dinero. Claro. La segunda etapa donde el desarrollo del plan y ya la finalización del plan como una tercera etapa. Pero yo por eso decía como que la adaptación del libro para mí no me parecía muy difícil. Y creo que por eso es como que me concentré mucho en decir que de una manera y la manera como más adecuada de llevar el libro era tratarlo como una comedia. Porque al fin y al cabo como que, no sé, Porque llamarlo quizás como... te distrae de la adaptación. Sí, incluso cuando el narrador de la película hace mucho hincapié en la cuestión del perdedor. Claro. Que no olvidemos que pierden ellos, pierden y pierden frente a lo que se podría llamar acá en Chile el vivo. Ah, claro. Y hacen como mucha referencia a esa cuestión, O Están sea, los que giles, el los que conocimiento siempre es poder, pierden, dice. claro. El Por- conocimiento es poder y juega mucho con eso el narrador y te presenta mucho en relación a lo que es el tráiler también.
Se lo presenta como en ese... Y por eso se llama la Odisea de los Giles. Como los Giles pueden llegar a no sé si vengarse es la palabra, o a recuperar lo que alguna vez fue de ellos. Claro. Entonces como que era como una especie de... No sé si ni siquiera llamar una venganza. Yo creo que era una especie de redención. Redención o de hacer algo justo. O sea, un acto noble, porque al final de la película ellos lo que dicen es que los Giles se mantuvieron como personas, o sea, íntegras, más que este loco que era Mansi, que se jodió a ellos y a un montón de otras familias, y él disfrutaba en una fiesta, por ejemplo, sin resentimiento, o sea, sin importarle nada, cuando incluso murió su socio del banco, también. Sí, y no ahí esa cuestión como que se da a entender de que el tipo estaba un poco afectado y todo eso, pero como que esa parte de la historia en el libro no me acuerdo mucho, en el sentido de que si es que te daba a entender de que Mansi igual estaba metido ahí, porque Mansi lo presentan como un tipo déspota, pero Mansi estamos villano. Hablando del villano de la... Sí, pues villano. A ver, me refiero a que Mansi, cuando se entera de que había muerto el ejecutivo del banco junto con su esposa, como que... No me acuerdo si es que en el libro también se trata de la misma manera, como que lo dejan ahí nomás, pero puede ser que el tipo haya estado metido en la muerte de él, no sé. Ah, ya porque entiendo. Fue una cuestión... Pues la misma muerte de la persona esta que hizo la excavación para poner la bóveda. Exactamente. Claro. Exactamente. Como que quería eliminar todas las personas que ya sabían de lo y él podía hacerlo, incluso cuando por se eso enfrenta con la el... pistola. Exactamente. Si el tipo era un delincuente, no sé, un delincuente común, el tipo encontró una oportunidad, como dijo en un momento determinado el narrador de la historia, Perlassi, y dice que los vivos tienen esa oportunidad, pero ¿cuál es la diferencia entre los giles y los vivos? Que la oportunidad que ven los vivos es una oportunidad real y la toman, claro, aunque sea injusta y toda la cuestión. Pero lo que hace que hacen los giles es que cuando ven una oportunidad no saben que lo están engañando, claro, y se convierten en unos pelotudos o en unos boludos. Claro. Esa parte como me gustó mucho. Sí. Pero esa parte igual es bien literaria, o sea, viene del libro más que... Sí. Hay mucha referencia al libro, pero no... Hay partes que, como te dije anteriormente, como que las deja fuera. Como por ejemplo el inicio del libro, pero no... Claro, la presentación. Pero yo creo que yendo a como a la parte como más cinematográfica, no sé si puedo rescatar muchas cosas. O sea, las actuaciones... Pucha, uno sabe quién es Ricardo Darín, sabe por ejemplo las actuaciones de otros actores dentro del reparto, pero no sé, no hubo mayor... como tú dijiste al principio, no hubo un encantamiento. No, como que no hay sé. Nada que fascinara. No, es como que son cosas que yo me imaginé que me iban a hacer reír porque había leído el libro. Por ejemplo, las partes que me hicieron reír, como cuando estaban los dos hermanos con el celular, yo sabía que viéndolo en una película me iba a hacer reír igual, Claro. Y lo logró, Entonces, por eso digo que al fin y al cabo como que no me quise hacer mucha expectativa de la película, y en cierta medida las expectativas se cumplieron porque simplemente no tenía mucho. Eran medianas, como se podría decir. Mira, por otra parte, hacia el final de la película yo igual sentí que claro, no había nada que fascinara. La historia es una historia que quizás hemos visto ya, pero desde otros puntos de vista, otras perspectivas. Sí, y tratado de un contexto... En Chile es algo mucho más quizás vulgar, por así decirlo, porque por ejemplo el rey de los hueones, claro, ¿cachai? Que un loco perdedor, que todo el mundo lo pasaba a llevar, de alguna forma como que tuvo también una redención a través de algo. Aquí lo vemos desde un punto de vista mucho más grande, con muchas otras personas, pero lo que sí me provocó hacia el final de la película es la satisfacción. La satisfacción de ver cómo estas personas se redimen. Sí, no, se cumplen con su objetivo, como sí, que es como puede parecer final, que es obvio que van a ganar, ¿cachai? Sí, pero al final la película igual te hace empatizar con los tipos. Claro, te hace empatizar porque eso te conversaba al principio, nos acabamos de enterar que en inglés el nombre del libro es La Noche de los Perdedores Heroicos, porque claro, La Noche de la Usina no es traducible quizás. Claro. La película se llama La Odisea de los Giles, como los giles son como tontos, que no aprovechan oportunidades.
Pero yo siento que esto no sé si sean tan giles o tan perdedores. Porque al final todos tuvieron familia, se quedaron en un pueblo abandonado quizás, tuvieron plata suficiente para poner una cooperativa, pero quedaron marcados con el engaño. Po. Sí, po. Y eso es lo que los convierte en... Entonces desde ese punto uno empatiza con ellos. Y hacia el final, como Hay yo una- digo, provoca esa satisfacción de que cuando me dieron ganas de abrazarlos. Po. Es Sí, como, po. bueno, cabros, Sí, que por sí, fin sí. lo consiguieron. Y van a formar su propia cooperativa. Entonces como Sí, que... es una historia que, a pesar de que quizás, como yo te dije también, no es muy cinematográfica, a diferencia de cuando uno ve una película y dice, ¡ay, qué bonito los encuadres, qué bonito los colores! Aquí quizás no pasa un poco eso, no hay grandes actuaciones, son actuaciones impecables, por ejemplo, Darín es un gran actor, pero no hay nadie sobresale. La historia no sobresale, la cinematografía no sobresale, pero la historia tiene el poder suficiente, quizás magnético, como para hacerte entrar un poco en la odisea de los giles. Sí. Porque Yo creo es toda que una odisea porque ellos planean todo un plan para sacar... Es una... y hay a raíz de una errores, película. hay Claro. momentos en cuales Perlassi no quiere ya participar. Claro, se frustra. Se frustra, claro, porque ya no quiere arriesgar más. Claro, sí, En un porque momento, claro, que hay una parte donde queda descubierto a través del hijo, pero el hijo nadie sabe que es el hijo de él, po, y nadie... claro. Hay un plan, pero como que hay una persona X que se entera y que le dice, no, yo lo voy a contar todo al jefe, a Mansi, pero al final no pasa nada Porque respecto a eso. ella también había sido perjudicada por todo esto. Claro, pues y ella no había hecho el clic de eso, Claro. porque en un principio como que cuenta de que también ella estaba en la universidad, igual Claro, y que tuvo el que hijo de abandonar Perlassi, la tuvo que universidad. abandonar para que ayudara a su papá. Y en el fondo lo ayudaba para que no se perdiera, porque no es solamente ayudarlo en el trabajo, es para acompañarse. Sí, pues. Habían escenas que son bien potentes y que escapan un poco de la comedia, porque la escena de la esposa con la escopeta, yo la Sí. encontré genial. El tiro Sí. así como, oh, qué buena. Como que yo estaba viendo una comedia y de repente como de golpe un drama. Así. Sí. Un drama bien fuerte. Y la otra escena que me gustó mucho, creo que no alcancé a leer esa parte en el libro, es cuando muere la esposa, o no sé si sale en el libro en realidad, muere la esposa y el hijo le dice, y Darín ya no quiere participar en la Ah, sí, le entonces dice, ¿qué el hijo haría ella? Claro, po, ¿y qué pasa si tú te hubieras muerto y mi mamá hubiera estado viva? Y se entera de Sí. esta situación. O por ejemplo, ¿qué hubiera sido peor si ambos hubieran muerto en el accidente y yo me hubiera quedado solo? ¿Qué decisión hubiera tomado? Sí, Entonces también la encontré con un simbolismo mayor, bien trabajado, no es a la ligera. Y ahí se nota un poco quizás la mano de Sacheri en las intervenciones, Sí. porque Sacheri es experto en traspasar un poco la literatura al cine, sí. en ciertos aspectos. Porque El secreto de los ojos, yo creo que ese secreto de los ojos, lo que es en la película, lo que sí pesa mucho es la dualidad. Porque la película es una gran película y el libro es un gran libro, y cuando tú lo encuentras juntos, ambos se complementan. ¿No? Y se encuentran expresados, o sea, el peso de ese libro no se puede trasladar completamente a lo cinematográfico. No, pero me refiero Pero- que... Pero el punto es que en esa película lo literario lo da el peso el libro, pero es por un traspaso que hace el guionista. Y yo creo que fue un trabajo como en relación también a Campanella, que le dio esos espacios literarios dentro y que uno se dé cuenta de que el libro estaba ahí pues, también en la película. Por eso es como que esa película fue tan bien trabajada. No sé si yo siempre me lo pregunté hasta ahora. No sé si esa película hubiera sido lo mismo si que no hubiera salido de un libro. Como que no me hubiera cuajado, no sé, hubiera sido una cosa distinta. Muchas veces como que por eso es como la importancia de las películas que son adaptaciones de libros, es que tienen ese sostén literario y cómo se trabajan. Sí. Yo creo que hay películas que se salen mucho del libro y puede ser cualquier cosa. Es que yo creo que el tema de las adaptaciones sería un tema muy interesante para otro podcast, Sí. pero como que subiéndome al trencito, es que depende del director. ¿Qué adapta del libro? Por ejemplo, ¿qué adapta? ¿Solamente la historia? ¿O adapta los guiños que se van entre líneas? ¿Los sentimientos de los personajes? Yo Los me acuerdo, desarrollos, las relaciones porque me entre los acuerdo de dos personajes. ejemplos muy puntuales. Por ejemplo, Sin Sajo
yo cuando leí el libro dije, ¡ay, qué buen libro! Creo que la escritora maduró, porque el rollo de la protagonista era súper denso, po. Sí, Pero el libro se basó solamente en la parafernalia, en la acción. sí. Y me acordé O la de- cuestión romántica. Claro, y cómo olvidar Death Note, adaptación de Netflix, que ellos se Pero basaron... Ahí te va al extremo. No, pero me refiero a que una adaptación, depende de los productores, no sé quién, tomaron, no sé qué tomaron, y no tomaron la gran gracia de Death Note, que eran los planes y la rivalidad entre ambos personajes y los dilemas ético-morales. Sí. ¿Cachai? Entonces, aquí Sacheri con el director Sebastián Borenstein se basaron mucho en la gran historia del libro y algunos datos como hechos puntuales quizás de los personajes, como momentos. Y puede ser también de que, o sea, pensándolo ahora, un punto dentro de por qué esta historia como que te parece menos densa, menos compleja, pucha, porque puede ser que la historia estaba muy clara dentro del libro. Ah, no, claro. Sí, Claro, y pucha, igual, perdón por estar haciendo como esta comparación con El secreto de sus ojos, pero es inevitable porque es una película que es dentro de las mejores películas que se han hecho en Latinoamérica, ganó el Oscar y no sé, pues es una película que igual trae como... que tiene mucho subtexto. Sí, y lo otro es que tiene una cuestión... es una... Ya, y hay que decir que Remigio está enamorado del secreto de sus ojos y nunca hemos hecho un escrito ¿O mayor no? o hemos hablado de la película ni del libro porque nos Es como demoraríamos horas. sobrepasa, claro. Claro. Sobrepasa, entonces como que la referencia a ese libro y las comparaciones con esta película igual eran inevitables, pero yo estaba consciente de eso y por eso Sí. no me quise hacer mucha expectativa en la película. A mí igual me gustó la película porque era lo que yo esperaba, una comedia con tintes de drama igual, que están bien trabajados. Yo creo que hay, como dices tú, como que Sacheri trabajó ciertas partes. Esperemos que lo haya hecho él, porque no sé. No, pero en Puede ser conjunto, hablemos en puede ser conjunto. que el director también, claro, lo haya hecho. Pero obviamente que no va a competir en el Oscar, creo, en En la 2020, preselección. En la Porque preselección es la representante argentina, creo, de los... de los premios premios Oscar. O sea, de Va a competir Argentina con para- Araña, una gran película chilena. Una gran película. No, Odisea de los Giles es una película buena que la historia tiene un gran peso y yo encuentro que es muy magnética, que te atrapa porque igual te sentís identificado con los Sí, personajes. y está clarito el objetivo de la película. Es como ya te presenta todo, claro. No hay nada, no hay ningún subterfugio que te diga hay algo que no me calza. Yo creo que está súper bien hecha. Y lo otro es que como que lo único que uno podría decir, ya, pero hay partes que como que no me cuajan dentro de la historia que tan real puede ser. Pero el problema está en que por eso es una odisea. Y por eso es que Claro. por eso esa cuestión entre la ficción más allá de la ficción. O sea, una ficción que incluso puede llegar a la fantasía, a lo fantasioso. Y también Como la me escena del acuerdo... auto en la usina, Claro. ahora que conocemos el término. Claro, la usina. Entonces como que, y también retratándolo como lo que pasa en el principio en el libro, po. Ah, El libro, sí. la historia es algo Por- que se cuenta dentro de un contexto que un una- orador, Claro, un tipo que cuenta historias dentro de un circo, po, Sí. y que van... Y que, claro, que posiblemente esta historia es parte de una historia que él inventó simplemente. Claro, po, pero Que la esta exageró. historia la exagera o le cambia partes, po. Claro. Entonces como que Me acordé del 100 años de soledad con el principio del libro, de este punto de vista que Sí. tú decías, que era realismo mágico. Sí, por un poco. realismo mágico. Y en ese caso, ¿cachai? Hay que obviar esas cosas porque son partes De libro. Hay que de un separar la libro literatura con el cine. y hay una intención. La ficción puede ser también retratada de esa manera. Claro. Entonces, en resumen, A mí me gustó la película, pero es porque no tenía tantas expectativas y creo que se cumplió el objetivo de hacer una comedia con tintes dramáticos porque era un contexto que fue dramático, no podía Sí. ser solamente comedia, porque yo creo que en Argentina como que
Yo por algo creo que fueron a ver, creo que batió récords en ¿Ah, sí? Argentina este año en Bueno, relación a la taquilla, porque si se presentan una historia como esa ya con el sostén de que Danila va a protagonizar, Sacheri hizo la historia, es como no podía no ir a verla si era argentino, como que... Claro. No, y yo me imagino que los tipos salían, vamos a, no sé, para robarle todo de nuevo, o a Claro, justiciar, salieron no sé, más- como... Sí, como, no sé, Más como la entusiasmados. gente que salió a ver, salió de ver el Joker, así como, vamos a derrocar el sistema entero, así, Ciudad Gótica y todo. Ya. Tiene que Ese ser es como la- mi Tu resumen final. mi resumen final. El resumen final punto doc. Ahora sí. Entonces, eso. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue La Odisea de los Giles, una película argentina. ¿Podríamos acercarnos al cine argentino? No lo sé. Sí, es que el cine argentino es, Sí, es mucho. magnético igual, po. Sí, es mucho más grande. Historias que juegan con la comedia y después te transportan al drama. Sí, Como sí, que parten sí, con un chiste, pero después terminan llorando. claro. Aunque este año fui a ver una película que era de Campanella y no me gustó tanto. Ah, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba esa? Ni me acuerdo. La noche Sí. de las cucarachas. Una cosa así. Ni me acuerdo. Ya, Soy entonces- un pésimo Sí. experto de Campanella, perdón. Pero eres experto en Sacheri y lo dejaste Yo muy claro. no. ¿Recomendarías no sé. el libro? La noche de Sí, Lucía. para entretenerse y para tener algo de esa época en Argentina, para entender un poco la Argentina, sí, se la recomiendo. Sí. Yo lo leí así nomás, como que empecé a leerla y después, pucha, Sacheri siempre me hace lo mismo. Claro, como que, ¿de qué se trata? Y te quedas pegado. Ya, y de repente ya en la página 80 y Claro. ya estaba metido ya. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Esto fue Podcametrajes especial, casi especial de Eduardo Sacheri y Casi, literatura. claro, en literatura, casi. Podríamos hacer un podcast de literatura. Sí, puede ser. ¿De qué? No sé, déjenlo en los comentarios. Qué ambicioso. Qué ambicioso. Ya, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.